¿Cómo estás, Carla? Tenemos un programa muy interesante para comenzar la semana, una semana que inicia en un ambiente de tensión entre los poderes del Estado que no retrocede. En realidad, hoy hemos visto el gesto inusual de la Marina de Guerra del Perú de emitir un comunicado en el cual rechaza palabras vertidas por el canciller Héctor Béjar con respecto a lo que consideró Béjar que la Marina originó el terrorismo en el Perú. Hay que aclararlo, esto de todas maneras lo dijo él antes de ser ministro, varios meses antes, en una conferencia en internet. Y bueno, es parte también de probablemente un desarrollo que ya podríamos denominar histórico a estas alturas. Recordemos que Béjar trabajó en el Cinamos del gobierno de Velasco, luego de haber sido indultado, ¿no?, por actos como guerrillero, y allí también habían tensiones entre los institutos armados en ese momento. Vamos a ver qué ocurre con esto. Cancillería ha emitido un comunicado en el cual reitera que las declaraciones de Béjar están siendo sacadas de contexto y que la intención es censurar al ministro, pero esto por supuesto se da en medio de un contexto en el cual faltan apenas 10 días para que el gabinete Bellido vaya al Congreso a solicitar el voto de investidura. Y hay también interpretaciones sobre cuál sería la respuesta de un parlamento que claramente va en una línea distinta a la del Ejecutivo o está mostrando digamos, manifestaciones de oposición y de crítica muy severas a varios de los nombramientos que se han realizado en el Ejecutivo. Una posibilidad de la que se está hablando, y se ha estado hablando incluso en este programa ya hace varios días, es el tema de la abstención, una abstención mayoritaria con un segundo lugar de favorecimiento, de aprobación al voto de investidura, lo cual en la práctica se supone, se ha visto eso antes, se daría por consentido el voto de investidura, sin embargo con una legitimidad no muy clara. Hay quienes señalan que en estos tiempos de flexibilidad constitucional el Ejecutivo podría decir o interpretar que si la abstención es la mayoritaria, se le ha denegado fácticamente la confianza, que es un término del cual estamos hablando hace un tiempo. Otros, sin embargo, entrevistados, constitucionalistas y especialistas, y sobre todo especialistas en derecho relacionado con el Congreso, señalan que esto no sería posible, que el que da la confianza finalmente es el Congreso y el Ejecutivo no estaría en la posición de definir si es o no es una denegatoria fáctica. Vamos a estar ahora, les cuento, con Eduardo Salguana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Ruth Luque, vocera alterna de la bancada Juntos por el Perú, el sociólogo Alberto Adriancén, y nos va a acompañar el internacionalista Juan Belit, por supuesto, a raíz de la catastrófica situación que se vive en Afganistán. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Bien, volvemos con este cara a cara comenzando la semana para darle la bienvenida al vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, una bancada crucial, por supuesto, Eduardo Salguana, congresista. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo de madre. Gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar, bueno, ¿cómo está el ambiente, primero en la bancada y luego en el Congreso, sobre lo que va a ser pues esta presentación, esta solicitud de voto de investidura del gabinete de Bellido? ¿Cómo lo observan? Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Creo que ya van a pasar cerca de un mes en la fecha de presentación del gabinete y no vemos gobierno que se asiente, que defina, que decida políticas, que dirija, ¿no? Políticas públicas acertadas, en general, que gobierne, ¿no? Creo que aún es un gobierno inestable y que nos muestra mucha improvisación, ¿no? Y eso de cara a la presentación del gabinete de Bellido, sumado a las declaraciones desafortunadas del señor Béjar sobre la Marina y la policía, hacen un poquito más complicada esta presentación del 26. Renovación Popular dice que va a impulsar la censura del canciller. Esto se daría incluso antes de darse del voto de investidura. Cancillería ha emitido un comunicado señalando que lo que se está haciendo es manipulando
fuera de contexto declaraciones dadas por Béjar antes de asumir el cargo. ¿Qué tan complicada es la situación del canciller? ¿Se podría llegar a una situación de censura? Es probable, ¿no? Hay bancadas que están promoviendo este tema. Yo estoy fuera de Lima y no he tenido oportunidad de comunicarme porque está fuera de Puerto Maldonado, donde no llega la línea telefónica. Recién en la noche he retornado, voy a comunicarme con las bancadas, ¿no? Otros voceros. Pero de lo que he leído en la mañana temprano, antes de salir, y en la noche, las declaraciones, sean dichas antes o después de asumir el cargo, son pues bastante preocupantes, ¿no? Creo que resulta inconcebible que una persona que ejerce un cargo tan importante en el Estado se exprese o piense de esa manera, tanto de la Marina como de la policía, ¿no? Eso, en concepto, complica un poco más la presentación del gabinete Bellido, ¿no? Que si ya tenía serios reparos en muchos temas, se suma este tema adicionalmente. Ahora, estos serios reparos, congresista Salguana, ¿cómo se pueden procesar? ¿Cabría la posibilidad de que se le niegue el voto de confianza? Porque ya sabemos lo que puede pasar si dos gabinetes los mandan a su casa, ¿no? Yo por ese lado lo veo bastante complicado una denegatoria de confianza, ¿no? Creo que con el tema de la disolución del Congreso y el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente son temas que se han manoseado mucho en los últimos años y los resultados no son pues nada buenos, nada halagüeños para el país, ¿no? La incertidumbre política ha cundido y por eso es que la situación económica en el país es mala, ¿no? Y se refleja en los últimos 60 días con el incremento constante de precios y todo lo demás que ya todos sabemos, ¿no? Así yo lo veo que hay que tomarlo con mucha serenidad y con mucha tranquilidad, no hay que apresurarse en ninguno de los lados. ¿Podría darse para finalizar entonces una abstención mayoritaria? ¿Ese es un escenario posible? Es un escenario posible, pero también puede ser que durante el debate se produzca, primero que todavía falta una semana para el 26, ¿no? 10 días exactamente, y quizás ahí el presidente pueda tomar algunas medidas correctivas, algunos cambios, algunos relevos en el equipo ministerial. Y ahora que el discurso del presidente el 26 es un discurso pues sobrio, ¿no? Sereno, que realmente se refiere a los temas centrales que el país necesita, ¿no? La crisis, la activación económica, todo lo que significa el tema de la tercera ola, ¿no? Ya la definición de los cargos en las altas direcciones de los ministerios, porque uno va a los ministerios y no hay un viceministro o al que estuvo ya lo retiraron. Entonces, esa inestabilidad, esa incertidumbre debe concluir y esperamos que para el 26 el mensaje del Premier sea un mensaje realmente, no de ser así, que la mirada de las bancadas puede cambiar. Bien, Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar, darle las buenas noches a Ruth Luque, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú, para empezar, su interpretación, congresista. Buenas noches con esta nueva crisis o mini crisis desatada en torno a la Cancillería. Torretaglia acaba de emitir un comunicado hace algunos minutos rechazando lo que consideran una publicación de declaraciones no solamente vertidas antes de ser ministro Béjar, sino sacarlas de contexto. Ahora, Béjar es un hombre cuya historia pública es conocida, ¿no? Es decir, tampoco, digamos, debería en todo caso sorprender mucho ese tipo de opiniones, pero claramente lo complican para una cartera como la de Relaciones Exteriores, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Mire, creo que estamos en un momento complejo que intenta polarizarse. Creo que es fundamental que todas las fuerzas políticas que queremos y creemos en la democracia generar los cimientos necesarios para poner por delante las necesidades de la gente. Se viene una siguiente ola muy difícil, un sistema de salud que probablemente nos vuelva a colapsar.
y no estamos llegando a abordar los principales temas que la población demanda y eso preocupa enormemente. Estamos aún en situaciones desde el lado del Congreso generando mociones de censura de distinta naturaleza, lo que no significa que la labor de fiscalización, control político tiene que desarrollarse, tiene que hacerse, pero eso también significa hacerlo con responsabilidad. Y por el otro lado, en el caso del Ejecutivo, creo que tiene que valorar en conjunto ya las diversas críticas que se han dado y que se tomen las decisiones o las correcciones que correspondan. Así que está en manos del presidente de la República tomar las decisiones que corresponden, su facultad a realizarlo, y esperamos que en función a ello pues podamos tanto ejecutivo, legislativo, poner por delante las necesidades de la gente. Yo creo que eso es lo que quiere la población, ya no quiere otros 5 años de reproducción de enfrentamientos donde no abordemos los problemas principales. Ahora, pero entonces podrían darse cambios en el gabinete antes de esta sesión de voto de investidura, en su opinión. Yo creo que podrían darse. Esa es una facultad, una decisión que lo tiene principalmente el Ejecutivo. Pero digamos, cambios que deberían, ya han pasado varios días, efectivamente usted señala, tenemos prioridades, ¿no? Evidentemente como país para empezar la lucha contra la pandemia, la reactivación del empleo, pero por el otro lado también hay que reconocer que el Ejecutivo no parece ayudarse mucho. ¿Esos cambios podrían incluir a la PCM? Mire, yo creo que esa es una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Nosotros como bancada también hemos expresado algunas observaciones muy concretas. Creo que ha habido una serie de instituciones, incluso la Contraloría General de la República, que incluso han dado observaciones sobre el cumplimiento, que todos los puestos tienen que cumplir ciertos perfiles. No estamos, nadie, ningún órgano del Estado está por encima de la ley, así que tenemos que ser responsables en el actual contexto en el que estamos. Yo creo que hay temas sumamente claves que no se están abordando, donde estamos llegando lamentablemente a un proceso de cuestión de confianza sin conocer cuáles van a ser las principales propuestas que va a plantear el Ejecutivo, y eso es una cosa fundamental. Y lo otro, sí quiero señalar que nos parece fundamental el consenso. Creo que necesitamos encontrar aquellos puntos en común donde de manera colectiva Ejecutivo-Congreso pueden coincidir, ¿no? Y creo que sobre esa base necesitamos enrumbar, como es uno, fortalecer nuestra democracia y generar los principales temas que requiere la ciudadanía para poder garantizar sus derechos. Juntos por el Perú es sin duda pues un actor aquí importante, tiene, digamos, orgánicamente por lo menos una ministra, hemos conversado con ella, con Anaí Durán hace algunos días, pero además alguien muy cercano como Pedro Franque al frente de una cartera crucial como es la del MEF, que además juega mucho en pared con lo que se espera sea la permanencia del señor Velarde, de repente la permanencia de la señora Heisen frente a la SBS, y desde una perspectiva, desde la que yo me imagino, sin duda, Franque no renuncia a sus, digamos, a sus credenciales de izquierda, plantean un manejo económico responsable. Pero eso parece ir en paralelo a otro sector del gobierno, ¿no? A los mensajes que se emiten desde otros sectores del gobierno. ¿Cómo cree usted que desde el lado del Ejecutivo, más allá de la responsabilidad que le pueda caber al Parlamento, desde el lado del Ejecutivo tendría esto que enrumbarse? De sus palabras iniciales me parece que ustedes mismos siguen de alguna manera demandando una estabilización, me imagino con miras a la gobernabilidad, ¿no? Sí, mire, nuestra participación en la segunda vuelta ha sido por un cambio. Sabíamos que un gobierno fujimorista no le generaba esas opciones de cambio a la población por todo lo que ha sucedido en los últimos años. Así que hemos apostado por ello, por eso estamos participando de manera responsable en este gobierno a través de Pedro Franque en la cartera de Economía, Anaí Durán, y en la medida que se respete ese acuerdo, esos grandes ejes programáticos por los que estamos apostando y poniendo por delante los intereses del país, seguiremos participando. Entonces, por el momento consideramos que necesitamos generar esos cimientos y esas agendas prioritarias que necesitamos generar para la población y debemos mostrar responsabilidad política y social entre todos. Yo creo que necesitamos ser responsables entre las acciones políticas y las expresiones que estamos desarrollando, ¿no? Es un momento muy difícil, yo no creo que la población quiera otros 5 años de inestabilidad. Yo creo que eso la población no lo quiere y creo que en eso quienes estamos teniendo alguna responsabilidad política que tenemos que dar muestras que queremos a nuestro país y que queremos poner los intereses de nuestra ciudadanía por delante. ¿Cómo se juega ese partido en el Congreso?
Mire, en el caso del Congreso de la República, usted ha visto el último pleno, donde nosotros hemos votado en contra de las dos mociones que se han generado a raíz de una, investigar las elecciones generales. Nos parece que las elecciones ya han terminado, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado un ganador. Se intenta generar, desde nuestro punto de vista, un relato de ilegitimidad que en este contexto no favorece en absoluto. Tampoco estamos de acuerdo con una de las mociones en las cuales se pretende investigar por 4 días en el marco de la transparencia sobre el funcionamiento que ha tenido, digamos, el presidente de la República. Nosotros no estamos de acuerdo en esa moción, hemos presentado una reconsideración al respecto, porque nosotros somos claros sobre la postura que estamos planteando. Necesitamos generarle condiciones de consenso, gobernabilidad, democracia en un contexto difícil para el país. Así que creo que el Congreso tiene que utilizar de manera responsable las facultades parlamentarias que tiene y hacer un uso del control político de manera adecuada, evidentemente generando las críticas, las posiciones críticas como se está manifestando, pero también siendo conscientes en qué contexto nos encontramos en este momento. Usted es cusqueña y en Chumbivilcas se ha reiniciado la protesta contra la minera Las Bambas. Hemos ido siguiendo este caso, lo conversamos con el señor Bellido, que se preció de haber logrado esta tregua. Luego hemos conversado con funcionarios, exfuncionarios que dicen, mira, esto no se va a arreglar hasta que no se llegue a una fórmula para el famoso asfaltado. Y bueno, esta tregua ha durado mucho menos de lo que se había planteado. ¿Cómo ve usted esa parte de los conflictos sociales que además afectan pues un corredor minero bastante amplio e importante? ¿Cómo salir de este punto ahora mismo? Sí. Sí, mire, yo conozco, antes de ser congresista, estos temas de conflictos socioambientales. El tema del corredor minero es un tema que en particular he seguido muy de cerca. No es un tema sencillo. Acá hay una acumulación de varios problemas estructurales y de la forma como se han negociado en distintos tramos las relaciones de las comunidades con la empresa, con el Estado. Este es un corredor minero que va de casi un poco más de 320 kilómetros entre Apurímac hasta la zona de Espinar. Hablamos además de conflictos donde inicialmente una disputa sobre el mismo tema de la carretera que fue pasada a través de una resolución ministerial hacia una ruta nacional y que eso ha generado una serie de problemas, pero además hay que señalar que aquí no se aplicó la consulta previa, no se indemnizó de manera igualitaria a todas las comunidades. Hay comunidades que están siendo impactadas por la cantidad de vehículos que atraviesan, impactando a través del polvo a los pastos, los animales, y se genera un cúmulo de conflictividad y de malestar que es legítimo en la población. Entonces, pero además hay que considerar ahí que este es un corredor que muchas veces ha sido declarado en emergencia. Y esa declaratoria de emergencia en nada ha solucionado el problema estructural. Entonces, por lo menos mi postura, Enrique, desde lo que yo he visto, este problema del corredor, no pasa por mirar solamente, digamos, el conflicto que en este momento está habiendo en la zona de Chumbivilcas, o la que se pueda generar en Espinar, o la ruta que más adelante pueda generar en Mara con relación a Apurímac, o más adelante. Necesitamos mirar de manera amplia todo lo que ha significado el corredor minero y ser muy responsables de cómo solucionamos de manera integral este tema. Primero, desde mi punto de vista, creo que necesitamos información. Todas las comunidades necesitan una información clara sobre si realmente este pedido que se ha dado de parte de un sector de Chumbivilcas, la derogatoria de esta resolución ministerial, va o no mejorar y va a cambiar, digamos, la conflictividad. Hay que evaluarlo de manera técnica y de manera objetiva y responsable. Lo segundo es que sí necesitamos abordar de manera seria cómo hacemos que se impacte de menor medida a la población, todo lo que en este momento ya están sufriendo con la cantidad de carros. Si uno va por la zona, pasa más de 2.000 carros. Entonces, impresionante el impacto que sienten comunidades que además están dedicadas a la agricultura. Y tercero, el tema de beneficios. Creo que las comunidades están exigiendo participar y tener mejores incentivos con relación a la actividad minera y con relación a la empresa. Y ese es un tema que también se tiene que abordar. Y otro punto, que lo han dicho muy reiteradamente las comunidades, tiene que ver con el tema de la criminalización de la protesta. Venimos de historias de gobierno que se han declarado en estado de emergencia, dirigentes que están enfrentando investigaciones de 5, 7 años, gente herida, gente que ha fallecido en estos distintos conflictos, y que eso también son secuelas de situaciones que no ha podido solucionar. Entonces necesitamos abordarlo de manera integral. Perfecto. Ruth Luque, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú, gracias por aclararnos estos puntos de un conflicto efectivamente que no tiene cuándo acabar y que tiene aristas muy complejas como las que usted describe, y ese toro, bueno, hay que tomarlo por las astas.
Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el sociólogo Alberto Adriancén. Le damos la bienvenida a Alberto Adriancén, sociólogo, por supuesto, especialista en muchas materias, pero que ha estado cerca no solamente de relaciones exteriores y del propio trabajo en Palacio de Gobierno y la presidencia del Consejo de Ministros. Alberto, un gusto verte. La última vez que conversamos me parece que fue el 28 de julio, después del mensaje de Castillo. ¿Se me escucha? Sí, Ahora te sí. escucho con eco, está muy alto. De repente tu audio está muy alto, ¿cómo sería? A ver si la... ¿Ahí nos escuchamos más o menos? Sí. Yo te escucho bien. Ya, O sea, te escucho ya. con No, yo dificultad. te escucho perfectamente también. Hace Decía... como tierra. Se está haciendo tierra en tu micro. ¿Estará haciendo tierra mi micro? No sé. Bueno, vamos... ¿Sí? ¿De repente? ¿No? Ya, vamos a seguir a tratar de... Vamos a ver si nos podemos comunicar mejor de lo que se comunica el Ejecutivo y el Legislativo en todo caso. Te preguntaba, recordaba que conversamos el 28 y tú estabas esperanzado con el discurso de Castillo y luego, bueno, ha pasado todo lo que ha ido pasando. Y ahora lo que tienes son digamos, por supuesto, el tema de la investidura para el próximo 26 y esta crisis que se ha desatado con Cancillería, con Béjar. Quería hablar primero de eso. ¿Cómo observas la situación de Béjar? La Marina ha respondido con un comunicado. Béjar, o mejor dicho, Relaciones Exteriores, señala que lo están sacando de contexto y, por supuesto, tú eres un hombre que proviene de la izquierda y que sabes perfectamente que Béjar es pues un ideólogo en buena medida y podríamos decir una persona de izquierda, vamos, radical. ¿Cómo se le complica la situación? ¿O realmente lo están sacando, en tu opinión, fuera de contexto? Y yo creo que, más allá de que las opiniones de Béjar sean pues, discutibles, de Héctor Béjar, yo considero que es un error lo que están haciendo con Héctor Béjar como canciller. Porque quiero decirte que la única facultad o atributo, uno de los atributos que tiene el presidente es dirigir la política exterior. O sea, tú no puedes censurar al canciller porque en realidad tendrías que censurar al presidente porque el presidente dirige la política exterior. Y yo creo que por lo tanto ellos saben eso. Si tú lees bien el artículo, creo que es 111 de la Constitución, ya me olvidé cuál es ese artículo, queda muy claro que el presidente, el artículo 118, el presidente, corresponde al presidente dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. O sea, el responsable de la política exterior es el presidente. Y en segundo lugar, yo no comparto el comunicado de la Marina y me sorprende que no se haya hecho ninguna, no se ha dado ninguna respuesta contundente a un hecho que considero que es anticonstitucional. Las Fuerzas Armadas no pueden opinar, por eso tienen canales en relación al Ministerio de Defensa. Porque si estamos aceptando un comunicado de la Marina que enmienda la plana a un ministro del Ejecutivo, las cosas van a ir mal, pues. Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase que requiere un mínimo de reflexión para que esta situación no se le escape las manos a unos y a otros. Entonces, hace un par de horas he escuchado a la congresista Marta Moyano, por ejemplo, decir que ella no reconoce al presidente Castillo como presidente porque es ilegítimo. Eso es peor que lo que ha dicho Béjar, desde mi punto de vista, en estos momentos donde hay una crisis política y que todo apunta a que sectores radicales, en mi opinión, de la derecha, no me extrañaría que pretendan vacar al presidente o comenzar una especie de guerra de guerrillas, o censurando a un presidente y a otro presidente, y caigamos nuevamente en lo que caímos en el anterior gobierno, un Congreso
que obstruye, que genera dificultades y conflictos y que puede terminar como terminamos este último quinquenio con 4 presidentes y 2 congresos. Ojalá no Entonces, sea así. sí me parece que estamos en el momento de la reflexión, de discutir seriamente las cosas, ¿no? Ojalá no sea así. Esa es mi opinión. Sí, ahora, hablando de guerra de guerrillas, ya al fondo del asunto, ¿por qué crees que Béjar dice lo que dice y piensa como piensa? ¿Es un reflejo de los años del Cinamos, de las tensiones que habían entre instituciones en ese momento? Innegables, por cierto. Habían algunos marinos que estaban con Velasco y otros que se oponían. Hubo purgas en ese momento, el famoso episodio de Faura. La Marina, sin embargo, tenía 4 ministerios, según recordaba hoy con un directo colega. O sea, era una relación de complejidad donde yo me pregunto, sería bueno que el canciller venga a aclararlo, pero yo me pregunto si eso no tiene que ver con esos años de velasquismo y tensión en los institutos armados, donde por supuesto el ejército era pues mucho más velasquista que la mayoría de la Marina, por lo menos, ¿no? Así es, así es. Yo también he pensado lo mismo que tú, porque he pensado no tanto en los atentados de los 80, sino en los atentados del 70. ¿Tú te acuerdas que le pusieron una bomba a Faura y le pusieron 2 bombas a 2 buques cubanos aquí en el Callao? Sí. Y que al parecer, no digo que es así, se sospechaba que era este conflicto que tú has mencionado entre el ejército y la Marina. A lo mejor Béjar ha hablado sobre eso y ha sido, como él mismo dice, descontextualizado. Pero sí me parece que lo que está en juego en el caso de Béjar es sobre todo la política exterior. Si tú lees la moción que se está corriendo para interpelar a Héctor Béjar, es una moción que señala que es un error salirse. Parece que se nos ha congelado un poquito la imagen. A ver, sí, bueno. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más entonces. Alberto Adriansen, antes que nos traicionara el audio, estaba rematando esta idea de este recuerdo de los años velasquistas con las diferencias entre los institutos armados, que quizá, especulo quizá, porque insisto, ojalá el canciller nos lo explique, digamos, motiva de alguna manera esta forma de pensar de Héctor Béjar. ¿Puedes bajar un poco el volumen? Yo también creo eso, inclusive, como te decía, no sé si estoy repitiendo, yo creo que Béjar a lo mejor se estaba refiriendo a los atentados del 70, por aparentemente, así se discutió, se dijo en esos tiempos, gente de la Marina contra 2 buques cubanos y la casa de Faura, porque evidentemente habían conflictos entre la Marina y el ejército, y Faura puede ser un elemento extraño entre la Marina, inclusive se llegó a sacar, Caballero, el almirante creo que se llama Caballero, llegó a sacar la flota en alta mar, como protesta en ese momento, ¿no? Pero, ahora, yo no comparto esa idea que la CIA creó Sendero, me parece. Ahora, hay varias gente que piensa eso, ¿eh? Yo no comparto en absoluto, porque me parece que hay que explicarnos bien y creo que eso no ayuda a una discusión más profunda sobre lo que nos pasó, pero eso es otro problema, ¿no? Así es. Pero también lo que te decía es que la censura o el intento de censura a Béjar es un problema porque Béjar, una de las pocas prerrogativas que tiene el presidente es manejar la política exterior. El presidente designa a los embajadores o los aprueba, designa los acentos o aprueba los ascensos. Él está muy al tanto del proceso mismo de la diplomacia. Él, en realidad, el canciller es una especie
aplicador, operador, teóricamente, de la línea que le brinda o que le da el presidente. Entonces, censurar al canciller no es censurar pues al ministro de Energía y Minas, o a la ministra, o al ministro de Educación, o a la ministra de no sé qué cuántos. Es censurar a un operador del presidente, entre comillas, ¿no es cierto? Un aplicador de la línea del presidente. Y yo creo que hasta se podía pedir el voto de confianza por esa razón, porque eso está en el artículo 113 o 115 de la Constitución sobre las prerrogativas en el ámbito de la política exterior del presidente. Ahora, Entonces, sí, termina, por eso por favor. creo que hay que calmarnos. O sea, me parece que no podemos entrar en este contexto realmente de confrontación abierta. A mí me gustaría responderle, por ejemplo, a los vicealmirantes Cueto y Montoya sobre la famosa carta de sujeción, que yo la viví muy de cerca, muy de cerca. Por eso el general Tafur lamentablemente tuvo que irse del gobierno de Paniagua, en contra inclusive de lo que pensaba Paniagua, porque eso lo discutimos. O sea, hay muchas cosas que se requiere conversar y discutir, y me parece tranquilizarnos, ¿no? O sea, es cierto que, y me parece también tenemos que pedirle al gobierno que nos explique sus posiciones de manera mucho más certera, mucho más firme, que se pronuncie frente a esta afirmación de la congresista Marta Moyano, que no reconoce al presidente de la República, Pedro Castillo, por Ahora, ilegítimo. tú mismo Me lo parece estás, que no vamos a entrar en una lógica medio golpista, ¿no? lo estás describiendo en parte digamos, el trazo que haces del Congreso, pero también es cierto que desde el Ejecutivo tienes dos elementos complicados, ¿no? Uno es un acento de una izquierda radical, conservadora, complicada para lograr esa figura de gobernabilidad, y de otro, un temor por un desorden muy grande, es decir, nombramientos inapropiados, ¿no? Este tipo de puntos que pueden complicar más aún la situación. ¿Cómo observas una ruta de gobernabilidad? Nos está señalando lo que le toca para empezar a hacer a la oposición, respetar la legitimidad, en el caso de la Marina, respetar la no deliberancia, pero ¿qué le queda hacer al Ejecutivo, más allá, por supuesto, de lo que tú dices de definir sus propias políticas? En muchos casos no parece estar eso claro y parece haber una suerte de pugna o de varias vertientes dentro de este Nobel Ejecutivo, ¿no? Sí, yo reconozco que efectivamente en el gobierno hay pugnas, ¿no? O sea, no comparto la crítica, la observación que ha hecho Vladimir Cerrón a la presencia de gente como Gustavo Guerra en el MEF, ¿no? Me parece un error. O sea, si algo tiene que hacer es buscar cierto grado de cohesión entre ellos y también con Perú Libre. Yo te he dicho acá que yo soy de los que creen que los partidos tienen que tener mecanismos de participación en los gobiernos, porque tú votas por los partidos, pues también. O sea, la democracia se hace y se crea bajo un sistema de partidos, ¿no? Hay laboristas, conservadores, demócratas, republicanos, del PSOE, lo que tú quieras, pues son partidos los que participan en el gobierno, ¿no? Y en Europa eso es mucho más común, poner a gente del partido en el gobierno. Acá hay un temperamento más bien antipolítico, medio de buscar aparentemente técnicos, ¿no? Que tienen que ver con la crisis misma de la política y de los políticos en el país. Pero yo sí comparto que el gobierno tiene que buscar cohesión, tiene que expresar mejor cuáles son sus objetivos de largo, mediano y corto alcance, tiene que dialogar entre ellos mismos para buscar puntos de coincidencia. Y creo que, y yo que espero, por ejemplo, que la reunión que ha tenido el presidente con los medios de comunicación aplaque, en mi opinión, lo que yo llamo esta especie de cargamontón que está viviendo con el Ejecutivo. O sea, yo soy periodista del año 80, comencé el periodismo. He escrito en revistas, en periódicos, he participado en el Consejo Editorial de la República varios años. O sea, no soy periodista de planta, pero estoy muy metido en la cuestión mediática, ¿no? Y me sorprende hoy día el papel de los medios que hace viejo tema que se discute además en la política, ¿no? La política se mediatiza constantemente, ¿no? Te ponen en la agenda, qué sé yo. Y me parece que es importante esa conversación entre el presidente y los medios para ver si aplaca a cada uno
esta especie de confrontación que está habiendo. O sea, yo sí invoco a la serenidad a todos, porque estamos en democracia, fíjense. Yo soy un hombre de izquierda, pero yo respeto mucho la democracia. Y no puede ser, por ejemplo, que el presidente de la Comisión de Educación, elegido recientemente, ¿no? Que es me parece bien, no quiero, pero me parece importante, es un miembro, un pastor evangélico, diga que su misión va a ser impedir la infiltración del marxismo en la educación. Eso me parece poco liberal, digamos, poco democrático. Yo no digo que hay que ser marxismo, pero si vamos vetándonos cada uno con el otro, vamos a acabar mal, ¿no es cierto? Entonces, bien, yo sí pido que unos y otros se calmen, y sobre todo los fujimoristas, que me parece que están repitiendo lo que hicieron en el año 16, ¿eh? Y la clarinada le ha dado Marta Moyano, diciendo que no reconoce al presidente. Entonces vamos a tener un parlamento que va a comenzar a obstruir. Bien. Y vamos a caer nuevamente en este ciclo que se clausura el parlamento, después lo que viene a lo mejor es peor que lo de ahora, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos jugar nuevamente, además en medio de una pandemia que puede venir hasta una tercera ola, que va a ser muy grave, a la ruleta rusa, ¿no? Así es. Me parece que es necesario la tranquilidad, ¿no? Ojalá que se rompa ese círculo vicioso que describes, Alberto Adriansen. Gracias. Claro, porque me parece claro que un objetivo de un sector del Congreso, no sé de todo, pero un sector del Congreso, es obstruir y obstruir hasta lograr la vacancia. Me parece que hay que impedirlo eso, porque fíjese, déjame un minuto, Enrique. Sí, para terminar, por favor. Estamos frente a un hecho, uno puede discutir, no le puede gustar, un hecho de gran importancia. O sea, el triunfo de Castillo revela muchas cosas al país. Revela. O sea, te plantea muchos temas. Yo acabo de terminar un artículo para un libro que se llama Castillo, la señal de una larga marcha a la democracia, ¿no es cierto? Una larga marcha. Esto recién empieza. Entonces, me parece importante entender el significado, por qué la gente votó por Castillo, por qué toda la gente de la Sierra votó por Castillo, por qué son así los que manejan hoy día el Estado, etcétera, etcétera. O sea, me parece que si queremos tener un Perú unido, como todo el mundo reclama, ¿no? Como decía Paniagua, recitando o diciendo el lema de la República, firme y feliz por la unión, tenemos que entendernos. Entonces yo creo que es necesario un mínimo de reflexión y un mínimo de tranquilidad, ¿no? Gracias por tu intervención, Alberto Adriansen. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Vamos a darle... Te agradezco mucho por la oportunidad. Gracias. Vamos a darle la bienvenida al internacionalista Juan Belit, con quien nos reencontramos también después de un tiempo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, un gran gusto y te agradezco mucho la invitación, mi querido Enrique. Juan, lo que hemos visto de las escenas en el aeropuerto de Kabul son desgarradoras, ¿no? En realidad, siempre un éxodo, ¿no? es dramático, pero verlo así, ¿no? La desesperación de una población tratando de salir como sea. Hemos visto algunas escenas de los interiores de los aviones, atestados absolutamente de quienes han podido salir, los otros que se quedan, disparos, muertos, etcétera. ¿Qué significa la toma al poder de los talibanes o el regreso al poder de los talibanes a Afganistán justo en este contexto de salida de tropas estadounidenses? Joe Biden ha ratificado su decisión básicamente diciendo que ese ya no era un conflicto de interés nacional para Estados Unidos. Exactamente. Bueno, yo creo, y me hizo recordar la situación del aeropuerto de Kabul, cuando hace algunos años, muchísimos años, tal vez tú no lo recuerdes porque eras muy pequeño, el ejército norteamericano saliendo de Saigón al terminar la guerra de Vietnam, y donde el ejército norteamericano fue derrotado así, digamos, explícitamente, y no solamente el ejército salió, sino también salió una gran cantidad de habitantes que habían ayudado a las tropas americanas. En este caso, es importante citar, en primer lugar, que la toma de Kabul y la toma de Afganistán se ha convertido en lo que hoy día están diciendo muchos de los mujahidines. Afganistán y Kabul es la tumba de los grandes
potencias mundiales. Es decir, aquí hemos derrotado a los rusos, hemos derrotado a los americanos, a los franceses y también a los ingleses. Ciertamente creo que hay que considerar un hecho que es muy importante. ¿Por qué tanto esfuerzo de los mujahidines, de los talibanes para tomar Afganistán? Afganistán tiene una posición geopolítica de vital importancia. Está rodeado por Uzbekistán, está rodeado por Turquistán, está rodeado por Pakistán, por Irak y por la China. Por lo tanto, irradia una gran influencia en la región. Por esta razón es que precisamente hoy, hace más o menos unas 6 horas, las Naciones Unidas lanzó una alerta manifestando que la caída de Kabul va a estimular el terrorismo mundial. Ciertamente, las Fuerzas Armadas europeas especialmente están en alerta porque a partir de este instante y de este momento podría, lo plantea en condicional las Naciones Unidas, extenderse el terrorismo que se ha dado en este país a algunos países europeos. Ciertamente, este es un hecho que tiene una gran repercusión. Como tú lo has dicho, Joe Biden ha manifestado y ha ratificado la salida del ejército norteamericano, manifestando que es una guerra en la cual ellos no tenían ningún interés y que la misma lleva cerca de 20 años combatiendo. Pero por su lado, Angela Merkel ha manifestado que ha sido muy precipitada la salida de las Fuerzas Armadas, tanto de Estados Unidos como de la misma Alemania y de los otros países que habíamos citado. Este es un hecho que tiene especial trascendencia, porque el mismo director de la agrupación de los cancilleres europeos, el señor Borrell, que es el representante español, ha dicho que esta es una responsabilidad de la Unión Europea, porque además el éxodo que ya se ha iniciado, que aproximadamente se habla que están saliendo 1 millón a 1.300.000 personas en un país que no hay orden, es un caos generalizado. El presidente de Afganistán salió hoy como más o menos a las 11:30 de la mañana y ha dejado un país en un absoluto y completo desorden, donde sin lugar a dudas, mi estimado Enrique, las mujeres van a ser más afectadas. Escuchaba hace unos instantes en la televisión francesa que entrevistaban a una mujer que es ministra de Educación y ella dice: yo voy a ser el primer objetivo de los talibanes porque las mujeres para los talibanes son una suerte de objeto, un trato casi cosificado. Las mujeres está prohibido que salgan a la calle sin burka, el vestido que las tapa absolutamente hasta las manos. No pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden manejar bicicleta. Es decir, no pueden reunirse con hombres solteros. En ninguna parte está explícitamente prohibido. Y por lo tanto, la violación de los derechos humanos es una costumbre de los talibanes. Pero ciertamente, en estos momentos, hoy Afganistán es no un polvorín, ya estalló Afganistán y, como habíamos dicho, se ha convertido en el cementerio de las grandes potencias. Terrible, dramático realmente, y bueno, has hecho una descripción bastante completa de la situación y yo quería aprovechar estos minutos que nos quedaban para preguntarte, ya volviendo a nuestro vecindario, acabamos de hablar sobre la política exterior, el caso del canciller Béjar, y más allá de las declaraciones que se han exhumado, en su caso hay la expectativa sobre finalmente si el Perú iba a salirse o no del Grupo de Lima. La paradoja nomás ya viene en el título, ¿no? Que Lima salga de Lima, bueno, sería evidentemente llamativo, pero el gobierno de Venezuela y la oposición han iniciado precisamente un nuevo diálogo en México. ¿Qué le espera al Perú? A ver, si tomamos en cuenta que finalmente Béjar es un hombre de izquierda que dice que favorece una salida negociada o una transición democrática negociada, de repente podría ayudar en algo allí. ¿Cómo ves esa
esa situación del régimen venezolano. Y hablando, Juan, de éxodos y de exilios, acá tenemos más de 1 millón largos de venezolanos pues, que precisamente han escapado de la desgracia de su país. Exactamente, precisamente porque el tema y la crisis venezolana es una situación que se expande y que complica también a otros países, es decir, el caso de Colombia y el caso de Perú, que somos los receptores de la mayor cantidad de migrantes venezolanos que vienen en situaciones verdaderamente dramáticas y que además de ello muchas veces afecta no solo la convivencia en el Perú, un país que hoy día no tiene posibilidades de dar trabajo a esa inmensidad de migrantes venezolanos, agrava la situación. Pero este tema creo que es un tema que además tiene hoy día el caso del Grupo de Lima, una interpretación que tendríamos que entenderla en su exacta dimensión. El Grupo de Lima es un grupo que ya se había agotado, ya había salido Bolivia, ya había salido México, ya había salido Argentina y otros países, y por lo tanto ese consumismo que se estaba dando en el Grupo de Lima ya no daba más. Es decir, el hecho que el Perú todavía no se ha hecho público su salida, pero todo parece apuntar que va a ser muy próxima, porque en paralelo al Grupo de Lima ya está funcionando las negociaciones de la oposición con el gobierno del señor Maduro en México, y parece que ya terminaron las negociaciones hace 2 días y han acordado precisamente una segunda vuelta que sería entre el 13 y el 16 de septiembre, posiblemente en otro país. Algunos dicen que podría ser en Noruega, en Oslo, y disculpa que yo cite esto porque hace cerca de 2 o 3 meses en un canal de televisión y en 2 canales yo había manifestado que esta posibilidad de buscarle una salida democrática y una salida pacífica a la crisis venezolana, la única manera es que se juntaran la oposición con el gobierno en un país extranjero, y además lo citamos por decir un país que da todas las garantías de neutralidad como Noruega, y si no fuera Noruega podría ser, por ejemplo, Oslo o Estocolmo. Estas condiciones hoy día ya se están dando. El Perú todavía no se ha salido, pero todo apunta a que se saldrá. Puede salirse, es decir, el Grupo de Lima no es ningún, digamos, una organización, es simplemente un grupo que de manera coyuntural se creó para darle una salida democrática a la crisis venezolana, que tiene dimensiones económicas, políticas, humanitarias, sociales. Hoy creo que estamos nosotros en esa ruta, y que más aún el Perú podría apoyar también, haciendo algunos alcances, llevando algunos proyectos o algunas propuestas para estas negociaciones en las cuales está el señor González de parte de la oposición y está el hijo del señor Maduro como uno de los miembros del Ejecutivo venezolano. También está siendo acompañado por los noruegos como facilitadores, como también los rusos por el otro lado. Bien, muy bien, Juan, muchas gracias. Seguiremos muy de cerca estas negociaciones. Ojalá que, bueno, a la enésima vez en el caso de Venezuela sea la vencida. Gracias por estar con nosotros, Juan Belit. Vamos ya a darle a usted, gracias, Juan, vamos a darle el pase a los compañeros de En Pared con toda la información de partido. Me dicen además, Lucho Trizano, que con Giovanna tienen notas bastante curiosas e interesantes. Adiós.